Vamos rápidamente a la línea telefónica, vamos a hablar con Pablo Daviña, que es miembro de la comisión directiva de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Misiones. Pablo, buenos días. Ariel Sayas lo saludo aquí por Radio News. ¿Cómo le va? Buen día, Ariel, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos, Pablo, muy amable, ¿eh? No, por favor, no tiene por qué. Nueva Ley Nacional de Alquileres. ¿Qué opinión Sí. tienen desde las cámaras inmobiliarias? Y mira, este dictamen que se había aprobado en Comisión de Diputados tiene un poco eh, un mix de lo que beneficie tanto al mercado de inquilinos como también al mercado de propietarios y a la intermediación inmobiliaria que hoy es una actividad reconocida dentro del Código Civil como una actividad profesional. Sí. Entonces, ha salido algo en dictamen que las partes no estuvieron en desacuerdo, sino que han acordado eh, cosas que en nuestra provincia quizás ya se venían haciendo, como el tema de los depósitos de garantía, que sí que había sido diferente en Capital Federal, Ujú. y lo que sí se introducen son algunas modificaciones referidas al plazo, por ejemplo, los contratos, que se habían establecido en la reforma del código en un mínimo de 2, y aquí se pretende en la modificación llevarlo a 3. Ujú. Algunas modificaciones referidas a la notificación de o el tiempo de notificación referido a no renovar un contrato y a la rescisión de contrato también. Es decir, responde a cosas que aquí en nuestra región eh, se venía manejando, también con relación al mes de depósito, corresponde a un mes. Ujú. Son cosas que veníamos haciendo, inclusive en pagaré. Hay Ujú. locaciones que se garantizan en pagaré. Ujú. Eh, lo que sí, creo que el plazo es una novedad, y lo otro que debería ser algo que deben modificar la ley de convertibilidad. Hay 2 artículos que están vigentes Ujú. todavía, y es la condición de la indexación de los contratos. Sí. Esto persiste, y es una problemática en épocas inflacionarias, ya que no hay un parámetro objetivo para determinar la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, si usted hace un análisis, actualmente la inflación vamos a cerrar en el 55%, y los ajustes de alquileres están por debajo de ese porcentaje. Ujú. Porque la situación económica también es muy compleja, y muchas veces las inmobiliarias intermediamos entre las partes Sí. para darle continuidad al contrato, tanto en cuanto el inquilino sea una persona que cuide el inmueble y pague en tiempo y demás, ¿no? Ujú. Ahora, Pablo, Pero este proyecto de ley tiene, es decir, a diferencia del anterior, tiene un mayor consenso de base. tiene un mayor consenso, sí, porque también eh, en Capital Federal, en Cava, se aprobó hace un tiempo una ley que establecía, entre otras cosas, que el pago si usted iba y quería contratar un alquiler, usted lo puede hacer en forma privada, porque Claro. la locación inmobiliaria es un servicio, Ujú. no es una obligación. Sí. Entonces uno recurre a una inmobiliaria que le ahorra tiempo, le busca un inmueble con las características. Bueno, en Buenos Aires había establecido que los honorarios inmobiliarios los pagaba el propietario. Sí. Y esto terminó en una mala experiencia, porque se han retirado del mercado, primero que el alquiler hoy está en un punto muy bajo de la rentabilidad frente al valor de compra de los inmuebles. Y por otro lado, esta situación que tenía una repercusión sobre los propietarios, terminaron retirando del mercado muchos alquileres, bajó la oferta, aumentaron los precios, y terminó siendo en perjuicio para el inquilino. Así que el proyecto o el dictamen un poco recepta esta experiencia,
y deja de lado lo que es la intervención inmobiliaria, no lo prohíbe o no lo exige a que una sola de las partes tenga que abonar, sino que esto deja librado y reconoce la intervención como está reconocida en el código, ¿no? Así que esto representa al sector inmobiliario como algo favorable y positivo. Sí faltan inmuebles, hay que estimular un poco más la oferta, y esto podría ser a partir de políticas referidas a estímulos fiscales, porque hay una demanda grande en todo el país, y faltan inmuebles fundamentalmente, por ejemplo, en viviendas en casa, ¿no? Eso hay una carencia que nadie construye para poner en el mercado de alquileres. Entonces, ahora, aquí el Estado esta debería discusión de este proyecto, ¿qué ha generado en los propietarios? No hay una repercusión negativa. Quizás el plazo, pero el plazo tanto en cuanto... A ver, el inconveniente del plazo está dado en que hoy, si uno tiene que hacer un contrato a 3 años, tenés que hacer un futurismo de cuál va a ser la inflación. Sí. Ahora, si esto va alineado con una estadística seria y como estuvo realizando el INDEC en este último tiempo, y bueno, pasa a ser una información objetiva de que la inflación fue de tanto, bueno, se ajusta anualmente al valor de la inflación. Así que desde ese punto de vista parece ser más objetivo, valga la redundancia, pero no entra en la discusión de cuánto va a ser o por qué tanto. También los ingresos de los asalariados deberían ajustarse de la misma manera, ¿no? Claro. Todo esto debería ir acompañado porque el que alquila mayoritariamente es un asalariado. Así que debería ir atado tanto el incremento de los alquileres como el incremento de los sueldos, ¿no? Generalmente esta es la época del año donde se empiezan a realizar los contratos. ¿Cómo viene la temporada? Y hay algunas, la mayoría de la gente que está cómoda en el inmueble renueva, a razón de que se acomodan, se negocia, y se hace la renovación tanto en cuanto uno esté a gusto, el inquilino está a gusto en el lugar. Sí vemos no hay una gran demanda de los estudiantes, que para esta época ya comenzaban. Claro. Esto sí se está viendo que ha mermado, o es producto de que han ido a quizás alquileres más bajos, a pensiones, no tanto a departamentos, pero percibimos que hay una merma con respecto a años anteriores, donde sí, para esta fecha ya había bastantes consultas, ¿no? Ese es un dato interesante, entonces. No hay tantas consultas para estudiantes. No tanto. En esta época, que hace unos años atrás, 3 o 4 años atrás, noviembre, comenzaban las consultas referidas al inicio del año universitario, ¿no? A ver, la última. Sí. ¿Cómo hacen para proyectar un contrato de 3 años? En un contexto de país, está bien, pero por ejemplo, este 2019 cerramos con 50% de inflación. Sí. Si yo mañana voy y alquilo, ¿me estipulás 50% por año? No. ¿Cómo sería? No, porque esa es la inflación que hubo. Sí. Lo que uno tiene que proyectar es la que va a haber. Por eso yo refiero a que tenemos que hacer futurismo, porque se lee artículos ahora que estiman de que la inflación va a ser del 30%. Sí. Pero también debemos recordar que cuando en el 2015 o 2016 se pusieron las metas de inflación, y si uno establecía los contratos conforme a las metas de inflación, quedaron muy desactualizados.